Están con nosotros los queridos amigos Carlos Álvarez. Hola Carlos, buen día. Buen día, hola Ale. Sebastián García Parra, hola Seba. Buen día, ¿cómo andás? Son los directores de IDATA y además, bueno, son los que analizan redes sociales, sus comportamientos. Bueno, se impone a hablar, porque ya la semana que viene ya va a ser viejo el balotaje. Sí. De algún modo, ¿no? Sí, tal cual. Por lo menos, no para el estudio académico, pero sí para la repercusión mediática. El balotaje, sus resultados, sus repercusiones en redes sociales. Bueno, ya sabrán ustedes por dónde arrancar. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción y después voy a dejar a quien sabe, que es Carlos, pero creo que un tema que nosotros tenemos que analizar con mucha profundidad desde el punto de vista académico es lo que pasó durante la veda en redes. Ajá. Esta es la segunda campaña presidencial que nosotros estamos monitoreando en Uruguay. Ya hemos medido otras campañas presidenciales en el mundo, para eso nos han contratado. Lo que pasó en esta veda en Uruguay, desde el punto de vista conceptual, fue muy distinto a lo que hemos analizado hasta ahora, en los últimos 5 años. Ah, ¿sí? Los volúmenes, o sea, desde el punto de vista cuantitativo, los volúmenes no arrojan que haya sido una veda distinta. Desde el punto de vista cualitativo pasaron cosas muy extrañas, que son de público conocimiento. Sabemos que han circulado cosas durante la veda, han circulado videos, por ejemplo, el tan Manini, comentado discurso de Manini, que generó impacto, de alguna manera, lo voy a decir en estos términos, en el mundo físico, ¿no? Cosas que pasaron en el mundo de las redes sociales. Varios se están preguntando si tuvieron un impacto en el ánimo y en la decisión de muchos votantes al momento de ir a la urna y sufragar. Lo que nosotros estamos viendo es una fuerte polarización, ciertas expresiones de odio que aparecieron en redes que en otro momento no las habíamos visto. Nosotros participamos en un evento muy importante de inteligencia artificial que se dio hace unas 3 semanas en Uruguay. Encontramos una universidad de Colombia que está trabajando en lo que es la detección de expresiones de odio en texto generado por seres humanos, y bueno, queremos analizar esto en profundidad, a ver qué pasó. O sea, vamos a trabajar con ellos en conjunto, a ver si logramos cuantificar la cantidad de expresiones de odio que tuvimos en esta veda respecto a la veda anterior, que la tenemos almacenada, y ver si eso fue un factor determinante. ¿Veda anterior te referís un mes atrás? No, me estoy refiriendo a 2014. Bien, pero ahí, perdón que me meta, desde casi la casi total ignorancia, la casi total ignorancia. Es que justamente el desarrollo de las redes 5 años atrás era muy otro al que tenemos hoy. Sí. Por lo tanto, no es, digamos, previsible comportamientos diversos en una u otra dirección. No estoy diciendo que la dirección sea... Pero bueno, más gente tiene licuadora de la que tenía 5 años antes, ¿no? Entonces, quizá tomemos más licuado. Sin duda, ya vamos a los volúmenes y vemos eso, pero de todas maneras, los grandes influenciadores estaban. Y creo que uno de los temas a estudiar es lo que vos decís. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió solo el volumen, cambió la potencia, cambió el tono. Hay que analizarlo. ¿Ustedes advierten que cambió en este comportamiento dentro incluso de esta misma campaña en esas últimas horas? Sí, es una hipótesis. Eso me parece interesante, ¿no? Sí. Porque no es que, por decirlo, la fiesta ya arrancó mal cuando el tío se mamó y cuando... es una hipótesis. Algo pasó en los últimos 15 minutos, ¿no? Es una hipótesis que tenemos mucho para estudiar. Tenemos que salir de esto ahora. Quiero salir del punto de vista operativo y ya ponernos a estudiar qué sucedió, por ahí con los datos. Sí, a ver, la polarización en la conversación en redes sociales hace tiempo que está, y sobre todo en la parte de política era habitual verlo. Como dice Sebastián, en estos últimos 3-4 días y sobre todo en el proceso de veda, esa conversación primero se agranda, pero además empiezan a haber expresiones que nosotros anteriormente veíamos pocas o no las veíamos, ¿sí? Y además, el propio día de la elección, pasamos de una situación de arengas, ¿sí? De vamos arriba a esto otro, llegamos a una instancia donde estábamos ya recriminándonos unos a los otros, fuerte, ¿no? Habían diálogos fuertes. Y nada, eso nos parece bien interesante entenderlo, porque no es habitual, porque no es algo del comportamiento que nosotros habíamos percibido antes, y creo que nos dan unos insumos para entender cómo son el comportamiento y qué impacto generan después. En el tema cuantitativo, como decía Sebastián, en la veda en general, en esta veda se habló casi similar,
registramos más de 145.000 mensajes, ¿sí? Hablando propiamente de los temas políticos que nosotros ya medíamos de por sí. Pero ahora, teníamos otro tipo de conversación que nosotros no estábamos midiendo propiamente al principio, que eran interesantes. Por ejemplo, hablar de un video de Fuerzas Armadas. ¿Sí? Nosotros medíamos, por ejemplo, las menciones a Manini, pero no estamos hablando solamente de las menciones a un video que se estaba viralizando. O sea, hubo una conversación interesante. Estimo, en base a los datos que nosotros tenemos de cuántos mensajes por día se envían en Twitter, por ejemplo, que aproximadamente es 500.000 de mensajes por día, unos 200.000, 250.000 este domingo estuvieron hablando de política. También nos queda un gran trecho de otra gente que estuvo hablando de cualquier otra cosa. Y eso también es importante, como muchas veces en este micromundo que a veces hablamos de las redes sociales, es entender que habiendo una elección nacional o habiendo una elección tan disputada con todo lo que sucedió, la conversación no pasó por política en redes sociales. Pero, por ejemplo, el domingo arrojó un resultado que, a juzgar, recién conversábamos con Arcio Bordardo, de las expectativas, del anclaje, terminó siendo sorpresivo. Sí, ¿no es cierto? Correcto. Para todos. Para los que ganaron y para los que perdieron. A tal punto que los que ganaron no se sintieron tan ganadores, entre comillas, ¿verdad? Sí. Y los que perdieron no se sintieron tan perdedores. Fascinante como asunto de análisis. Ahora, la pregunta es, ¿esos presuntos cambios son hijos de, cito como fuente, recién lo comenté, esta columna de Daniel Mordecki, que es un ingeniero experto en temas de gráficas, las encuestadoras crearon un escenario político virtual inexistente, o, esta pregunta se la haré mañana a Ignacio Sosnávar, que viene, o, por el contrario, una serie de acontecimientos que ocurrieron la última semana y muy especialmente ese viernes, sábado y, ¿por qué no?, incluso parte del domingo. Sin duda. ¿Qué pistas tienen ustedes, que son expertos justamente en redes? En el análisis de la conversación en redes sociales, y explicito esto, ¿no? En el análisis de la conversación, Perfecto. o sea, la conversación que no existe, nosotros no podemos saber, pero también entendemos que influye en lo que se está leyendo, pero en el análisis de la conversación hubo, hace ya un par de semanas, un aumento de una conversación positiva hacia Daniel Martínez gracias al voto a voto, esta campaña que hicieron los militantes, y eso se podía percibir en redes sociales, que había un acercamiento en la conversación positiva a Daniel. Jamás vimos que las diferencias estuvieran tan cercas como nos mostraron las encuestadoras. En redes sociales la diferencia a favor de la calle Pou se veía claramente, por decirlo de una manera. El tema de la viralización del video sabemos que generó impacto porque generó conversación, y además generó conversaciones del tipo usuarios que hacía 10, 15 días hablaban de votar la coalición y que después que vieron el video estaban hablando de votar en blanco o anulado. Freno acá. Eso ocurrió entonces, Sí, digamos, ocurrió porque ¿sí? hasta ahora muchos de estos análisis formaban parte del universo de las especulaciones legítimas. Y probablemente algunas con más validez o certidumbre que otras, pero siempre en las especulaciones. Desde el punto de vista del análisis de lo que dan las redes, podríamos decir que hay personas que habían mandado señales de votar al arco opositor, que después del efecto Manini-militar, Sí. digo porque lo de la fuerza, la cooperativa, claro. no es exactamente lo de Manini, pero me da la sensación que la gente los codificó como que andan por la misma vereda, por lo menos, ¿verdad? Esto también merecerá un análisis. Bueno, es fácil también, creo que de discriminar. Sí. Pero en todo caso hubo unos fenómenos, vos decís, que provocaron en alguna dimensión ciertos cambios, o por lo menos ciertas reflexiones. Vimos casos concretos. Sí, De vimos hecho, casos concretos, pero explícitamente. Por eso te digo que es en la conversación. Tal vez gente vio el video, se vio afectada, había hecho una expresión en redes sociales y después no dijo nada de que no iba a votar o algo por el estilo. Por eso a veces es muy difícil entender todo el impacto. Pero sí hemos visto expresiones directas diciendo iba a votar a la coalición y a partir de esto sucedido no lo voy a votar. Ajá. Y eso lo estamos midiendo y de hecho es un análisis. Perdón que insista, porque hay gente que... Uno puede suponer que hay gente que dice eso y en realidad nunca pensó en votar la oposición. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O al revés.
todos sabemos, en campaña hubo mucho, yo iba a votar al Frente Amplio, pero estoy desencantado por esto, y vos decís, a la pucha, sos un manual que la oposición que lo hubiese querido escribir. Uno duda si alguna vez votó al Frente Amplio, ¿se entiende? Sí. Ahora, en estos casos dijo que iba a votar porque uno le sigue la trayectoria, exacto, digamos. Estás traqueándolo. Ese usuario ya aparece en las conversaciones anteriores asociándose con un sentimiento positivo. Hay una trazabilidad, digamos. Correcto. Y de repente el mismo domingo, expresiones del tipo, nosotros no vamos a hacer alianzas con gente como Manini. Voto en blanco. Eso lo hemos encontrado varios. Ese es un asunto entonces que por ahí se puede explicar cierto cambio. Correcto. También lo de la militancia, eso ayudó. Está el discurso maninio de su entorno que dice exactamente lo contrario. A la pucha. Si nosotros no hubiéramos hecho ese video, anda a saber si la familia militar, en particular el sector subalterno de esa llamada familia, no se hubiera votado o a lo mejor se hubiera ido detrás de las campañas de comunistas o MPP. Sí, correcto. Yo creo que nada de lo que pasó puede quedar sin un análisis serio. Y esto es multidisciplinario. Los politólogos harán lo suyo, los antropólogos harán lo suyo, los sociólogos harán lo suyo. Nosotros la decisión que estamos tomando es que hemos recolectado muchísimos datos y tenemos fuerte voluntad de abrirlos a la comunidad. O sea que todo lo que nosotros leímos, por ejemplo, durante la veda, todos esos datos los vamos a abrir para que la comunidad científica pueda trabajarlo. Entonces, desde distintas universidades, si tienen intereses en analizar esto, nosotros vamos a entregar los datos. Porque entendemos que hay mucho valor en eso que pasó. Y esto lo vamos a hacer en las próximas semanas. Sí. Cuando dicen, porque le soy franco, me encantaría que ustedes pongan a mi disposición, cuando hablo de mí es simbólico, ¿no? De los ciudadanos, de los medios, datos. Ahora siento que si me dan los datos como quien me pone un bloque arriba de la mesa, yo, igual que con un bloque o un ladrillo, no sabría qué hacer. Tengo que llamar al albañil para que me diga cómo se coloca el bloque. Ustedes también me darán insumos para que yo pueda entender, o sea, tendrá cierta lectura, cierto informe, cierta... Bueno, sí. Nosotros en las elecciones pasadas hicimos un informe cuyo usuario final era el ciudadano de a pie, para que entendiera qué fue lo que pasó. Eso lo vamos a repetir. Pero además queremos abrir el dato para el ámbito académico, porque hay conclusiones que nosotros no podemos sacar porque están fuera de nuestro alcance. Mismo, claro. Entonces necesitamos, mientras más gente pueda trabajar en esto, son bienvenidos. Nosotros vamos a entregar esos datos para que así sea, a sociólogos, antropólogos, politólogos e incluso herramientas que nosotros usamos internamente para que puedan ser usadas también para extraer conclusiones. Me gustaría preguntarles, incluso apoyándome en la columna hoy de Horacio Bernardo y en lo que uno pudo percibir de las lecturas políticas que se hicieron, el domingo fue tan fascinante en el sentido literal, ¿verdad? La fascinación que produce un fenómeno que merece ser estudiado, sin duda, y que incluye siempre cierta dosis de sorpresa, que al final de la noche uno tuvo la idea de que había buenas razones para casi la totalidad de la opinión pública para apoyar la cabeza en la almohada, una almohada relativamente satisfecha. Sí, ¿no es cierto? Correcto. Unos porque en efecto ganaron, se trataba de eso, y otros porque casi ganaron o dieron pelea, o como le quiera decir, que también se trataba por lo visto de eso. En las redes, en el comportamiento de las redes, ¿qué se percibe desde ese lugar? Estaba esa misma sensación. Esa sensación estuvo. De hecho, parte de la conversación en un tramo de la noche, cuando la Corte Electoral seguía recolectando y juntando y analizando los votos, era una conversación de satisfacción, por un lado, por haber logrado el objetivo, ¿sí?, de la presidencia, pero por el otro lado, la satisfacción de ver que ese 39% que habían obtenido de votos en la primera vuelta se estaba convirtiendo en 46-47 ahora, y el trabajo que se había hecho para llegar a eso, de cómo funcionaban como fuerza política, los objetivos en común, etc. Entonces hubo esa sensación también de victoria para ambos lados en las conversaciones en redes sociales. El tema que hizo en redes sociales habitualmente es efímero, y fue efímero en esa noche. Fueron una conversación de un par de horas y después volvemos otra vez a la polarización, al discutir por qué sí, por qué no, por qué este candidato es mejor que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eso siguió estando. Bien. De todas maneras,
me parece que ni unos ni otros dudan razonablemente de que el Uruguay ya tiene presidente electo, ¿no? O las redes... En la conversación en redes no hay una duda. Hay pequeñas bromas, hay como posiciones institucionales de no, hasta que la Corte Electoral no se expida, nosotros no vamos... Pero más o menos replicando también el comportamiento de los actores principales de la política, pero no hay como no hemos visto una conversación que diga no, hasta que no esté la Corte con todos los datos, porque puede haber fraude, porque puede haber esto, puede haber lo otro, yo puedo aspirar a seguir que mi partido sea corto grueso. La gente del Frente Amplio sabe que la calle Pou ganó las elecciones. Sí, correcto. Y que el Uruguay va a ser gobernado por una coalición multicolor. Sí, correcto. Por eso te digo de la polarización. No están cuestionando ya la elección, sino están cuestionando los próximos pasos que va a hacer esa coalición. O sea, la conversación las características de la misma. Porque fulanito está en el ministerio. Gobierno, ¿no? De hecho, ya apareció una cuenta que está siendo seguida por muchas personas, que es cuántos días le faltan a la calle Pou para dejar el gobierno. Ah, sí, vi algo. Sí, claro. Por eso todavía no se colocó la banda. Bueno, vi una fotografía muy buena en la que están todos los candidatos. Se ve que en una charla que tuvieron antes de... Quizás en la Rural del Prado, presumo. Están todos los candidatos y están todos con una banda presidencial puesta. Menos Martínez. Está en el centro, ¿no? Entonces están todos ahí como posando. Me suena... Hubo más de un encuentro en el que estaban todos. Sí. Pero me suena en Aru uno... Pero pudo haber sido otro, puede estar confundido. No, el Ingenio Popular tuvo también. Y está buenísimo, están todos con la banda puesta menos Martínez, ¿no? Sin duda. Martínez, que se fue a dormir esa noche muy satisfecho, por otra parte, muy exultante, ¿no? Eso parecía. No, por lo menos daba la pauta de que era sincero en su expresión. Sí, ¿no? sin duda. Era convincente. Bueno, chiquilines, muchas gracias. Disculpen que se nos por favor, muchas gracias un a vos. Tiempo. Un placer como siempre. Y nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Sin duda. Gracias. Bueno, recuerden, Sebastián García Parra, Carlos Álvarez, los directores de IDATA nos han ayudado a poner la mañana en camino.